Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente en Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio semanal de periodismo y soluciones para un mundo en constante cambio. Con ayuda de especialistas de todo Iberoamérica, analizamos aquí las causas y consecuencias de la alteración del clima, el mayor desafío de nuestros tiempos. En cada episodio intentamos demostrar que el conocimiento es una de las mejores herramientas para hacerle frente a la crisis y esta vez toca hablar del papel concreto de las ciencias ambientales. Anteriormente, el objeto de estudio de esas disciplinas eran los componentes naturales del entorno. Sin embargo, en la actualidad se considera que los problemas ambientales son asuntos sociales. Por ello, a la ecología, la botánica y la zoología se han sumado las ciencias políticas, la sociología, los saberes tradicionales y las humanidades. Con el propósito de entender la complejidad, fundamentos y alcances de las ciencias ambientales, en esta ocasión conversaremos con Eduardo Santana Castellón. Él es maestro emérito de la Universidad de Guadalajara en México y dirige el Museo de Ciencias Ambientales de esa ciudad. Vamos a conocerlo luego de echar un vistazo a la actualidad climática global. Los idiomas sami, hablados por pueblos indígenas de Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia, están perdiendo palabras, probablemente a causa del cambio climático. La BBC reportó que esta antigua familia de lenguas se ha especializado a lo largo de miles de años en actividades tradicionales, como la pesca de salmón y el pastoreo de renos. Además, es clave para la observación y descripción de los patrones climáticos en el extremo norte del mundo. Los sami tienen, por ejemplo, más de 300 palabras para referirse a la nieve y 8 para señalar las diferentes estaciones del año. Sin embargo, algunos de estos términos se encuentran en vías de extinción y su desuso coincide con el aumento de las temperaturas. Tal es el caso de la palabra jasa, que antaño se utilizaba para nombrar a la nieve que persiste en las colinas o en las tierras altas durante el verano. Ese tipo de paisajes se han vuelto menos comunes en el Ártico, una región que se está calentando a un ritmo 4 veces mayor que el resto del planeta. La intensidad y duración de la actual sequía en España no tiene precedentes. Es tal la gravedad del fenómeno que el año pasado ocupó el 9º puesto en la lista de los 20 desastres climáticos más costosos a nivel mundial, elaborada por la organización Christian Aid. Según el diario digital Voz Populi, de uno u otro modo, todas las áreas de la industria nacional están sufriendo las consecuencias de la falta de agua, y el ramo de los toros de Lidia no es la excepción. María Jesús Gualda, presidenta de la Asociación de Ganaderías de Lidia, declaró a Agencia EFE que los animales suelen comerse el poco pasto que hay en el campo y entonces los productores se ven obligados a comprar forrajes, lo cual incrementa sus gastos en más de un 40%. El país en su conjunto enfrenta dicho problema y algunas ganaderías no han tenido otra alternativa que enviar reses cada vez más pequeñas a los mataderos para su sacrificio ante la incapacidad de criarlas. La sequía es el tercer golpe que ha recibido el sector de los toros de Lidia en los últimos tiempos, después de la pandemia y la guerra en Ucrania. El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento de la Tierra en máximo 2 grados Celsius respecto a la temperatura global preindustrial. Eso significa que para el año 2030 las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deben haberse reducido de 25 a 50% en comparación con los niveles del 2019. La coalición Transport and Environment evalúa qué tanto aporta el sector empresarial a esta meta a través del recorte de los viajes de negocios. Luego de analizar los esfuerzos de 328 multinacionales de Europa, Estados Unidos e India, su informe Travel Smart reveló a mediados de marzo de este año que el 83% de las compañías, entre las que destacan Siemens, Microsoft y Google,
no cuentan con planes para disminuir los vuelos corporativos, sustituirlos por viajes en tren u optar por el teletrabajo. La buena noticia es que algunas empresas ya están corrigiendo el rumbo. Del total analizado, 57 muestran intenciones serias de descarbonización y 5 cumplen con el estándar de oro de Transport and Environment, que consiste en informar sobre los viajes aéreos y asumir un compromiso de reducción absoluta a la mitad antes del 2025. A veces, los términos ecología y ciencias ambientales se usan como si fueran sinónimos, pero su campo de acción es diferente. La ecología se enfoca en entender el funcionamiento de los ecosistemas, mientras que las ciencias ambientales apuntan hacia soluciones para atender el desequilibrio que la humanidad ha causado en la naturaleza. Las ciencias ambientales surgieron en la década de 1960 como una respuesta a fenómenos que incluyen el aumento poblacional, la sobreexplotación de los recursos naturales y la creciente contaminación de los suelos, el agua y la atmósfera. A medida que hemos venido entendiendo los problemas, vemos que en realidad no hay problemas ambientales. Lo que hay son problemas sociales que tienen repercusiones ambientales. Entonces, las ciencias ambientales incluye tanto el componente ecológico y de las ciencias duras, física, química, como el componente social, inclusive las humanidades. Entonces, el enfoque ahora ya no es, cuando hablamos de ambiental, no hablamos solamente de lo ecológico, sino incorporamos lo social, que incluye lo político, lo cultural, lo económico, aparte de las ciencias de poblaciones, demografía, etcétera. Entonces, las ciencias ambientales integran, son enfoques socioecológicos que integran ambos ámbitos del conocimiento humano. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo ambiental? Eduardo Santana nos comparte la siguiente reflexión. Vamos a decir que es en cierta manera externo al individuo o externo, y lo pongo entre comillas, a la población de una especie. Estamos hablando de clima, estamos hablando de depredadores, estamos hablando de competidores, de parásitos, patógenos. Estamos hablando de organismos que son mutualistas, que nos ayudamos mutuamente, y estamos hablando de una serie de elementos que tienen que ver inclusive con procesos aleatorios. Si cae un rayo, si viene un huracán, si hay un deslave en un cerro, todo eso es el ambiente. Y en el caso de los seres sociales, el ambiente también son nuestros esquemas organizativos por el cual nos apropiamos de la energía y de los recursos que necesitamos de nuestro entorno. No es lo mismo cultivar arroz o maíz en una ladera sin modificar la ladera que el ambiente social y tecnológico nos permita crear terrazas como se hace en Asia o hacían los pueblos prehispánicos aquí en México, y entonces ya la producción aumenta por las terrazas que hemos hecho o por irrigación. Eso también es ambiente. Esta evolución de conceptos también ha replanteado lo que entendemos como naturaleza. Veamos por qué. Y ahora ya decimos la naturaleza no humana porque nosotros somos naturales. O sea, tan natural es la pantalla esta de mi computadora con la que te estoy viendo, como es una planta verde que tengo aquí en la oficina. Las dos son naturales, porque ni modo que lo que haga el ser humano es innatural o antinatural. Entonces a veces nos confundimos. De hecho, yo a mi clase le digo, ¿cuál es el antónimo de natural? Y dicen artificial, automáticamente. Pues no, en realidad no es antónimo, porque todo lo artificial también es natural. El antónimo de natural no tiene antónimo. Natural engloba todo lo que existe. Incluso el concepto de ser humano ha cambiado y las ciencias ambientales
lo reconocen. También ya hemos aprendido que hay más células y hay más información genética de otros organismos en nuestro cuerpo que de nosotros mismos. O sea, virus, microbios, bacterias, ácaros, hongos, son millones de células de estos otros organismos, nuestra flora intestinal, que tiene información genética y que eso abunda más que nuestras propias células y que no podemos vivir sin eso. Entonces, en realidad, ni siquiera somos individuos, somos ecosistemas en una bolsita de piel que caminamos sobre la Tierra. Entonces, hemos aprendido tanto hacia afuera como hacia adentro que somos sistemas complejos de muchas especies, multiespecíficos. No somos individuos solos que podemos sobrevivir sin los otros organismos con los que compartimos el planeta y nuestro cuerpo. 3 grandes emergencias aquejan al mundo de hoy en día: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Para encararlas, Eduardo Santana recomienda seguir 2 rutas simultáneas. La primera es una ruta que tiene que ver con el intelecto y el razonamiento. Para tomar las mejores decisiones debemos comprender nuestro entorno, cómo funciona nuestro ambiente y cómo funcionamos nosotros dentro de nuestro ambiente. Entonces ahí estamos hablando de la ciencia, como menciono, los procesos físicos, químicos, meteorológicos, ecológicos, de sucesión, la evolución orgánica a través de la selección natural, de la genética. O sea, cómo llegamos a ser lo que somos ahora y obviamente hacia dónde van estos procesos que nos generaron a nosotros. Y estos procesos que nos generaron a nosotros tienen que ver con otro tipo de evolución que ya no es la genética, que es la cultural. Y es como hemos venido evolucionando de manera más rápida. No somos los únicos que evolucionamos culturalmente. También lo hacen los chimpancés, también lo hacen los lobos, los hacen muchas otras especies, nomás que no al grado en que nosotros lo hemos llegado a hacer por la capacidad intelectual que hemos generado a través del tiempo en el uso de nuestro cerebro. La segunda ruta que propone nuestro entrevistado es de carácter afectivo y tiene que ver con los sentimientos. Parecería que lo importante es comprender cómo funciona una cuenca, cómo cae el agua, cómo podemos aprovechar el agua para la agricultura o para la ciudad, agua potable, los pozos, la hidrología, la hidrografía, etcétera. Pero por otro lado está, lo voy a decir de una manera, el amor a los ríos o el amor a los bosques de la cuenca. Y esa parte afectiva que genera nuestro cerebro es fundamental. Poco a poco aprendemos a amar las cosas que conocemos y las defendemos. Inclusive la defendemos ofertando nuestra vida por una causa. Morimos por la patria, pero la patria no existe. Morimos por nuestros dioses, pero hay más de 6,000 dioses que se han creado, y si cada uno cree que su dios es el único, pues quiere decir que hay 5,999 dioses que no existen, y no más, pero no ahora atinarle a ver cuál es el que existe. Y morimos por nuestros dioses y por nuestras religiones. Ahora que entendemos lo que estamos haciendo con el cambio climático, con la extinción de especies, finalmente eso se nos revierte en sufrimiento para nosotros. Así que el elemento afectivo que se genera como para el compromiso del patriotismo que hay para armar su patria, y cada quien tiene su patria que la defiende, o para armar sus dioses, eso es fundamental en este proceso. A lo que se refiere este científico es que la humanidad ha establecido diferentes normas a lo largo de la historia para mejorar su calidad de vida, y en el contexto actual urge construir un nuevo sistema moral. Te doy un solo ejemplo sencillo. Lo más seguro tú tienes amistades que ellas o ellos fuman. Y bueno, pues todo el mundo ya sabe que hay datos científicos que el fumar mata, que el fumar causa cáncer. Entonces,
la información está ahí, así que no todo es solamente generar información y comprensión. La gente sigue fumando, pero cuando le dice el hijito de 5 años a su mamá, mami, no fumes porque me voy a quedar huérfano, o se lo dice a su papá, y dejan de fumar, ese niño no le dio nueva información al padre o a la madre y dejan de fumar. Lo único que hubo nuevo es el amor por el hijo, por la hija, que causó que dejaran de fumar. Así que ahí no fue ni la información científica, ni nuevos conocimientos, ni la comunicación de educación ambiental, fue el elemento afectivo. Yo creo que el caso de fumar es uno clarito, donde se necesita el elemento afectivo y la información científica para poder tratar de construir una sociedad más armoniosa, tanto con nosotros mismos como con el medio ambiente. Uno de los propósitos más sobresalientes de las ciencias ambientales es que buscan orientar políticas que mejoren nuestra relación con la naturaleza en todo el mundo. En el primer bloque de este reporte climático comenzamos a vislumbrar los cambios que como sociedades debemos emprender para proteger al ambiente. Ahora ha llegado el momento de que averigüemos el modo de catalizar esas transformaciones. Yo creo que las universidades, en primer lugar, el método educativo y de investigación debe ser basado en problemas, en solución de problemas concretos. Y como se menciona, investigación-acción. Claro, si uno está haciendo un trabajo muy específico de física nuclear, pues tal vez no se ve la aplicación-acción directamente por la física que está haciendo las investigaciones con equipo y de alta tecnología, es muy especializado. Pero en general, finalmente todo aterriza en aplicaciones con repercusiones sociales, buenas o malas. Entonces, cuando uno desarrolla sistemas educativos o métodos educativos basados en problemas, eso obliga a varias cosas. Primero, a un enfoque sistémico del problema, como un sistema complejo que tiene muchos elementos que le afecta y hay que abordarlo desde la economía o desde la antropología o desde la ecología o desde la psicología para poder entender diferentes componentes del problema. Esa forma de educación tiende a estimular el enfoque interdisciplinario que es el corazón de las ciencias ambientales. Eso no se decreta, eso tiene que ser como parte de una preocupación común en resolver un problema. El otro elemento es aprender el idioma del otro. Aunque cada disciplina tiene su propio idioma, inclusive las palabras tienen pesos emocionales o definiciones. Yo recuerdo una vez en un trabajo interdisciplinario en una cuenca, le decía yo a un economista, entiendo cada palabra de lo que has dicho, pero no sé qué estás diciendo, porque no hablábamos el mismo idioma disciplinar, y eso es parte de un proceso de aprendizaje para poderlo hacer. Entonces, yo creo que la investigación aplicada y la educación vinculada a la investigación en resolución de problemas genera primero procesos interdisciplinarios y segundo, mayor pertinencia en la solución de problemas sociales, sean ambientales o sea del tema que sea. A lo largo de este proceso hay mucho que aprender del conocimiento ancestral, pues los pueblos originarios a menudo son quienes más han conservado el vínculo afectivo con la naturaleza. La ciencia es parte de la cultura y no viceversa. Entonces, lo primero es que nos hemos venido dando cuenta que muchas de las prácticas ancestrales de comunidades indígenas, comunidades nativas de África, de Asia, de América, de Escandinavia, de todo el planeta, ese conocimiento ancestral tiene una serie de elementos que tal vez en la ciencia occidental
contemporánea se ha ido perdiendo. Y es interesante porque muchas de esas cosas pues no están justificadas desde el punto de vista científico tradicional. O sea, las reglas que habían en el pueblo judío, tal vez de no comer puerco o de tener bosques sagrados en Asia, en China, etcétera, también tenían cuestiones relacionadas con la salud, con la salud ecosistémica, con la producción de agua, aunque no estaban explicadas de esa manera. Por ejemplo, la cultura wixárika, que se distribuye en varios estados de México, lleva siglos reconociéndose como parte de un todo. De que no hay diferencia entre el suelo, las plantas, los animales, los seres humanos, las deidades, nuestros antepasados y las hijas, hijos que están por nacer. Esa visión holística es una visión que la ciencia occidental va demostrando que es cierto. Somos polvo de estrella, en esencia, ya está demostrado científicamente. Sin embargo, las ciencias ambientales nos han enseñado que no siempre podemos generalizar, pues también hay casos de pueblos indígenas que han provocado enormes daños al ambiente. Que también está demostrado que muchos pueblos indígenas originarios extinguieron especies y destruyeron su ambiente. Antes de que llegaran los europeos, ya grupos indígenas en islas del Caribe habían causado extinción, por ejemplo, de guacamayas. Ahora, recientemente, acaba de salir publicado un artículo la semana pasada de que está más correlacionada la extinción de la megafauna, o sea, de los mamuts, etcétera, con la llegada de los seres humanos que con el cambio climático. Y los mayas y los precursores de los mayas destruyeron su ambiente. O sea, todos somos humanos y todos somos iguales. Ninguno es superior a otro. Entonces, no podemos hablar de que hay comunidades que han sido indígenas, que han hecho un aprovechamiento sustentable de su medio ambiente con un conocimiento tradicional, y hay otras que lo han destruido. Igual que hemos generado en Occidente prácticas sustentables y también prácticas muy destructivas. Yo creo que lo que nos va enseñando la historia y el conocimiento antropológico y científico, y por qué no también el conocimiento que generamos espiritualmente o artísticamente, es que nadie tiene un control o un monopolio sobre la verdad, y nadie tiene una forma perfecta de hacer las cosas. Y hay muchas maneras de aprender de los pueblos originarios, como hay elementos, porque también es una visión de Occidente, tratar de mantener congelados, por las buenas intenciones que se tengan, como que queden congelados en el pasado, cuando todos los pueblos han venido evolucionando, aprendiendo y probando diferentes cosas. Las comunidades originarias resguardan lecciones ambientales muy importantes y podemos aprenderlas de diversas maneras. Todos los pueblos han venido evolucionando, aprendiendo y probando diferentes cosas. Hicimos aquí en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán una investigación con la doctora Dominique Louet, ahí en el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de Biodiversidad, donde había una visión de conservar las razas de maíces criollos y la germoplasma de las variedades de maíces de México, manteniendo como congeladas los sistemas tradicionales de cultivo. Y lo que ella descubrió es que toda la vida han estado los grupos indígenas y las culturas experimentando y trayendo maíz nuevo y haciendo cruzas de diferentes maíz, y así han ido logrando adaptaciones a tipo de suelo, a clima, a resistencia contra heladas, etc. Las comunidades indígenas también han estado experimentando y haciendo y generando su propio conocimiento. No se ven congeladas en el tiempo. El panorama ambiental que tenemos frente a nosotros suele ser desesperanzador, pero aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Yo creo que siempre estaremos a tiempo, no importa qué tan mal nos esté yendo.
No importa qué tan mal nos esté yendo, nunca podemos perder el optimismo, la confianza de que vamos a poder cambiar las cosas para bien. Y hablo en el aspecto político, en el aspecto cultural, así como en el aspecto de medio ambiente tradicional. Yo a veces pensaba o he pensado que es como si estuviéramos peleando contra un gigante que nos está llevando hacia un acantilado para aventarnos por el acantilado. Y es un gigante inmenso. Y bueno, imposible que nosotros le ganemos por la fuerza bruta a ese gigante que nos está llevando hacia el acantilado. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de patalear, de morder, de arañar, de tratar de picarle los ojos o lo que sea. Para Eduardo Santana siempre vale la pena luchar, no importa lo pequeña que sea la ventana de oportunidad. Porque aunque es inevitable, vamos a decirlo así, de que la fuerza del gigante sea superior a la nuestra, si nosotros logramos tal vez no detenerlo, porque eso es lo imposible, pero sino que se tarde tantito más, de aletargarlo un poquito, que en vez de que llegue en 5 minutos al acantilado le tome 7 minutos, esos 2 minutos nuevos, adicionales, son 2 minutos para que algo pase, para que le dé un ataque al corazón, para que le caiga un rayo, para que de pronto salga un león y lo ataque, y de pronto pues logramos salvarnos. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Se despide de ustedes Iván Carrillo, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.